nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señora secretaria, dará lectura a la cuenta. Gracias. Se ha recibido un proyecto iniciado en moción de varios diputados. Los diputados Asbun, Alvarado, Castro, Cas, don José Antonio, Cort, Macaya, Ratlieb, Trisotti y Ward, y de la diputada Hernando, para modificar la ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en materia de incidencia de la pureza de las sustancias incautadas para efectos de la persecución penal. Un oficio del director del Servicio de Salud Metropolitano Central, mediante el cual informa en relación a la glosa 7 de la Ley de Presupuesto del año de 2016. Un libro enviado por el director nacional de JUNAEP, denominado Resultados de la Planificación Participativa, Todos Somos JUNAEP. Y un correo de un particular, que es un trabajador de la empresa Board Longer Chile Limitada, contratistas en sondaje en Yacimientos Candelaria de la comuna Tierra Amarilla, mediante el cual solicita una audiencia con la comisión para informar la situación que lo aqueja en relación a un accidente sufrido en dicha empresa y respecto del cual hay inexactitudes que él desea aclarar. Eso es todo. Gracias. Sobre la cuenta ofrezco la palabra. Puntos varios que alguien quiera plantear. Diputado Alvarado. Sí, presidente, por su intermedio, sería importante que esta comisión destináramos algunos minutos para la evaluación de lo que fue la prueba de Teleunacom y la situación que van a quedar varios municipios que ya nos han expresado a través de los medios de comunicación, que puede ser una situación bastante crítica, presidente. Entonces, yo sin tener una posición definida en esto, más bien reclamo que podríamos destinar algunos minutos o una sesión para este tema. O, idealmente, bueno, ya no nos quedan muchas sesiones, pero ojalá no quede ni una, parece, ¿cierto? O alguna especial, no sé si fuera, bueno, de nosotros, no sé, ignoro eso. Pero ver el tema, presidente, porque es complejo. Gracias. Gracias, diputado Alvarado. Lo único que tenemos como complicación mayor que solo nos queda la sesión de mañana, aparte de esta, y la sesión de mañana ya tenemos que dar cuenta de una audiencia que había sido aplazada del martes anterior, que es la audiencia del director nacional del SENDA, y después de eso continuar con la votación de este proyecto de ley. Por lo tanto, yo creo que lo más óptimo es que podamos enviar un oficio, lo único que yo creo podríamos hacer, y ojalá que mañana pudiéramos tener alguna respuesta sobre la fórmula que el Ministerio pretende implementar para resolver los problemas que usted ha planteado. ¿Le parece que sea así? Porque si no ya sería hasta marzo. No, igual. Sí. Sí, sería bueno la primera opinión que usted manifiesta, yo creo que sería oportuno. ¿En marzo? O sea, pedir el oficio ahora y oficial, en marzo. Y además en marzo claro, invitar. Exactamente. Ya. ¿Habría acuerdo para ambas cosas? Bien, así se acuerda. Se le va a enviar al Ministerio de Salud un oficio haciendo la consulta de cuáles van a ser los mecanismos para resolver la situación que va a quedar como efecto de los más de 270 médicos que reprobaron a UNACOM y que trabajan en la atención primaria. Y además invitarles a una sesión en marzo para que den cuenta de lo mismo. ¿Algún otro punto varios? ¿Algún otro varios? Si no, para poder entrar a la orden del día, la cual tiene por objeto iniciar la votación en particular de las mociones refundidas de salud mental, boletines 10.563-11 y 10.755-11. Entonces, la idea es que podamos partir de manera correlativa desde la primera indicación en la página 1 del comparado que tienen en vuestras carpetas. Para que le demos lectura, entonces. A ver, la diputada Hernando presentó una indicación consistente en 3 letras para modificar el título del proyecto
en el sentido de A. Se sustituye la letra O por una coma entre la palabra enfermedad mental y la palabra discapacidad mental. B. Se sustituye la palabra mental luego de discapacidad por la palabra intelectual. Y C. Se agregue luego de la nueva palabra discapacidad intelectual la frase y discapacidad psíquica. Es decir, podría también señalarse que la indicación reemplaza al título en el siguiente sentido. Quedaría así: del reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental, debiera decir con discapacidad intelectual y con discapacidad psíquica. Entonces, ¿quedaría el título de qué manera? Para que podamos... Del reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental, con discapacidad intelectual y con discapacidad psíquica. El con se lo agrego yo por una cuestión de... Ya, de redacción. Y aquí está la diputada Hernando, sería bueno que pudiera explicarnos su indicación. Diputada Hernando, hola, estamos justo en la primera indicación. Estamos en su primera indicación que cambia, que modifica el título. Acabamos de dar lectura a la misma y sería bueno que pudiera ilustrarnos un poquito, por favor. Estamos, ¿esta es cierto? Página 1, ¿cierto? Sí, ok. Tiene que ver con, esta indicación tiene que ver con algo que se nos dijo un par de veces de parte de algunos expertos en términos de que era importante que quedaran bien establecidas las definiciones y en términos de lo que era enfermedad mental, hacer las distinciones respecto de discapacidad mental y el hacer la distinción también entre la discapacidad mental o enfermedad mental y la discapacidad intelectual. Entonces, por eso es que me parece que debería quedar señalado, así como en el texto de la ley, partiendo por el título, el que quedara bien diferenciado estos términos. Eso. Bien, sobre la propuesta de modificación del título de la diputada Hernando, ofrezco la palabra. Quedaría entonces del reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad intelectual y con discapacidad psíquica. Eso es lo que propone la diputada Hernando. Diputada Cariola. Presidente, tengo dudas respecto del cambio de la palabra mental con respecto a la palabra intelectual. A propósito de que en las normas de inclusión de personas en situación de discapacidad, la 20.422, que es la ley que establece las normas de inclusión, se habla de personas en situación de discapacidad mental. Entonces, a mí me preocupa que hagamos ese cambio porque no quedaría acorde con lo que la norma actual establece. Y porque por lo demás, en la lógica de la construcción de una ley de salud mental integral como la que se está trabajando por el Ejecutivo, esto dejaría de estar en sintonía con esa disposición. Entonces, si bien estoy de acuerdo con la letra A, me hace ruido lo que se establece en la letra B de la indicación, o sea, de la indicación, que es sustituir la palabra mental por intelectual. Quisiera tener más elementos para poder tomar la decisión, presidente, si se puede explicar de mejor forma. A propósito de lo de las normas de inclusión de la 20.422. Diputada Hernando. Presidente, nosotros tuvimos a una doctora en Derecho, profesora, no me acuerdo en este rato cómo se llamaba, que fue invitada por el diputado Espejo. Y ella fue muy terminante en decir que una de las primeras cosas que teníamos que corregir en la ley, independientemente de que hoy día existe una gran cantidad de términos que están mal empleados en una serie de normas que están vigentes, pero que era necesario que lo corrigiéramos. Y lo mismo dijo el doctor Voigt en la última comisión que tuvimos, a propósito de la discapacidad intelectual, en términos, además de que el hablar de enfermedad mental o discapacidad mental habla de una condición que es más permanente.
En cambio, la discapacidad intelectual, aquí los pacientes entran y salen de una determinada condición. Y en ese sentido, la discapacidad intelectual hoy día se confunde a veces con enfermedades mentales. Y quedó, por lo menos a mí me quedó la sensación de que era importante que comenzáramos a hablar de los términos que correspondieran en forma correcta de aquí en adelante, y me parece a mí que debe quedar señalado en la ley, en el título, partiendo por el título. Ofrezco la palabra sobre el punto. Yo quisiera leer nuevamente cómo quedaría el título después de aprobada esta indicación. Quedaría: del reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental, con discapacidad intelectual y con discapacidad psíquica. Ese es el título nuevo que no está... Pero quedaría con enfermedad mental, con discapacidad intelectual. Quedaría: del reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental, con discapacidad intelectual y con discapacidad psíquica. Ese es el título propuesto. Yo le agregué el con por una cuestión de redacción. Sí, pero a ver, para que no nos enredemos. Ese es el título que está proponiendo la diputada Hernando. Sí, está bien. ¿Sí? Sí, estoy de acuerdo. Bien. O sea, si queda así. Sí, así quedaría. Es que lo que pasa es que la indicación está presentada en 3 letras, entonces fue como un poco complejo deducirlo, pero así quedó. Haríamos una sola votación de la indicación entonces. Es más, yo cambiaría la indicación. Sí, por una. ¿Verdad? Sí, diputada Hernando. Después de diputada. Le vamos a cambiar la redacción Voy a cambiar la indicación por Para Sí. reemplazar el título completo. para que quede mejor organizado. Ya. Perfecto. Entonces vamos a votar la indicación que presentaba la diputada Hernando y que acabamos de leer. En votación. Diputado Alvarado, Cariola, Castro, Asbun, Hernando, Cast, Lemus, Macaya, Monkever, Núñez, Radgue, A favor. Rubilar, A favor, presidente, quisiera pedir si de acuerdo a la comisión de haber salido por algo muy puntual el diputado Macaya. Sí, si vuelve le incluimos la votación. Torres. A favor. Los votos hasta ahora son 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Dejando pendiente entonces el voto del diputado Macaya, se aprueba la indicación. Ese es mío, ¿no? Sí. ¿Sí o no? No. A lo mejor lo podría dictar si quiere, porque a nadie más le interesa anotarlo. No, si ya lo dictamos como 3 veces. No lo dictaron, lo leyeron nomás, pues si uno no Ya, quiere vamos a A ver. dictar cómo quedó dice: Con enfermedad mental. del reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental, coma, con discapacidad intelectual y con discapacidad psíquica. ¿Está bien a esa velocidad, no? Para reemplazar Ya. el título del proyecto. Ah, bien. Un poco, ya. Bien, ahora pasamos a la página 2 del comparado. Tenemos 2 indicaciones al inciso primero, a las que le daremos lectura. Indicación del diputado Alvarado para agregar en el inciso primero del artículo primero del proyecto de ley, a continuación de su punto aparte, que pasa a ser punto seguido, la siguiente expresión, la siguiente párrafo: priorizando a los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores mediante la promoción de la salud y la prevención de enfermedades mentales en todos los niveles de la atención primaria de salud de la red pública de salud. Sí, terminamos de leer. ¿Sigo acá?
Demos lectura y después de eso. Del diputado Espejo, para agregar en el inciso primero del artículo primero, a continuación del punto final que pasa a ser seguido, la frase y la inclusión social. Bien, esas son las dos indicaciones. Y antes de eso, le tomamos votación que habíamos concordado que así fuera el diputado Macaya sobre la indicación anterior. ¿A favor? Ya, entonces el diputado Macaya vota a favor, por consiguiente se aprueba Por 7-0-0. la indicación 1 por 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Perfecto. Ahora tenemos en el inciso primero del artículo primero dos indicaciones, una del diputado Alvarado, que ha dado lectura la señora secretaria, y la segunda del diputado Espejo, que también ha sido leída. No está el diputado Alvarado, pero estábamos conversando justo antes de iniciar la sesión, a mi juicio, establecer una priorización en un inciso que establece el reconocimiento y la garantía de derechos fundamentales más genéricos, me parece que no correspondería, digamos, al menos ahí colocarla, porque estamos estableciendo el reconocimiento y la garantía de un derecho determinado, y establecer una prioridad, creo que por lo menos en ese lugar no es el mejor espacio donde colocarlo, independiente que uno pueda entender cuál es el objetivo y la finalidad que tiene el diputado Alvarado, y que eventualmente podamos revisar en otro lugar donde ubicar alguna priorización de esa naturaleza. Pero si estamos estableciendo derechos para todos los pacientes en una situación determinada, creo que no es el mejor lugar donde se establezcan priorizaciones diferentes al establecimiento del derecho genérico. Quiero ofrecer la palabra sobre esta indicación. Diputada Rubilar. Sí, gracias, presidente. La verdad es que comparto con usted que creo que en el título 1, en el artículo 1 de las disposiciones generales, no van nunca las priorizaciones. No obstante que tenemos que ver si vamos a realizar ese tipo de priorizaciones o no, que es una discusión un poco de fondo. A mí, en general, yo soy súper proclive a priorizar niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, no obstante que cuando tratamos de una ley de, vamos a resumirla, de discapacidad mental, parece ser de que la priorización no está dada por la edad, parece ser que está más dada por la patología y la gravedad de la patología. Entonces, vamos a darle esa discusión, me imagino, en algún momento, pero sí comparto su tema de forma de que en disposiciones generales no debiera ir ningún tipo de priorización. Bien, diputada Rubilar, le ofrezco la palabra a la diputada Cariola. Sí, presidente, en la misma línea de lo planteado anteriormente, a mí me parece efectivamente que en esta disposición general del título 1, por lo demás, donde se pretende expresar una garantía en materia de derechos fundamentales, como se plantea en el inicio de este artículo, plantear priorizaciones no es lo correcto, más allá de lo que el diputado Alvarado intenta plantear en esto como un elemento. Ahora, plantear priorizaciones siempre está desde la perspectiva de que es necesario establecer categorías dentro del derecho, y eso, cuando nosotros estamos planteándonos garantizar entregar un derecho universal y garantizar la atención correcta en base a derechos, en base a políticas de inclusión, me parece poco apropiado que se haga priorización solamente por elementos etarios, porque efectivamente hay muchos elementos que tienen que ver no solo con la gravedad de la enfermedad en particular, sino que también con elementos sociales que subyacen a esa situación, digamos. O sea, de repente una madre de hijos, una madre sola con sus hijos, probablemente con un problema de salud mental, resolverle a ella sus problemas de salud mental puede ser incluso más prioritario que resolverlo a una persona en particular, dependiendo de su situación etaria, digamos, a propósito de que si esa madre no está bien, no van a estar bien sus otros 2 o 3 hijos, no sé, estoy poniendo un ejemplo muy particular, pero también hay cuestiones sociales que tienen que determinar el cómo se prioriza en términos de tiempos, de atención, pero no que signifique que hay enfermos o personas que tienen enfermedades de primera o de segunda categoría. Yo creo que eso nos ha hecho mucho mal en el último tiempo, es parte de la lógica del sistema de salud que tenemos hoy día, de que hay personas que son priorizadas por una u otra razón, independiente de que hay enfermedades incluso más graves o con más efectos sociales y de otro tipo, no solo en ellos, sino que también en su entorno y en su familia.
Así que yo, presidente, estoy por rechazar esta indicación. Gracias, diputada Cariola. ¿Alguna otra opinión sobre la indicación? ¿No? Si no es así, entonces debiéramos votarla. Ahora, son dos indicaciones, me estaba explicando la señora secretaria, que debemos votar el inciso con la indicación de Alvarado. Si se rechaza, es el inciso con la indicación de Espejo. Si se aprueba, queda aprobado, y si se rechaza, va solamente el inciso original. ¿Ya? Lo de Espejo lo que hace, o el diputado Espejo lo que hace es agregar luego de a cuidado sanitario y su derecho a cuidado sanitario y a la inclusión social. ¿Pero vamos a votar la primera? Primero vamos a votar con el claro, la del diputado Alvarado, y si se rechaza, pasamos a la del diputado Espejo. ¿Ya? ¿Puedo hacer una aclaración? Sí, de la aclaración. Les voy a hacer una aclaración formal porque todos nosotros tuvimos también en el proyecto de cannabis. En este caso, sí se tiene que votar el proyecto original también, porque es primer trámite parlamentario, que es distinto. Después no me digan cómo la otra vez no votamos, esta vez votamos. ¿Ah? Son distintos trámites reglamentarios. Sí. Ahora, es el inciso con la indicación al inciso, no el artículo completo. Si lo van a hacer por inciso, Claro, claro. después tienen indicaciones por inciso. Sí, pues de hecho plantea eliminar el segundo inciso, Sí. entonces yo prefiero que demos la discusión por inciso, dado que las indicaciones están por inciso. ¿Ya? Entonces debiéramos votar el inciso primero del artículo primero con la indicación del diputado Alvarado en primer lugar. En votación. Alvarado, Cariola, En contra, presidente. Castro, Asbun, Hernando, Cast, Lemos, Macaya, Monkever, Núñez, Radger, Rubilar, Torres, 0 afirmativos, 5 por la negativa y 2 abstenciones. Rechazado. Rechazada la indicación. Bueno, luego está entonces el inciso primero con la indicación del diputado Espejo, a la cual también ha solicitado la diputada Cariola hacerle una modificación. El diputado Espejo sugiere o está proponiendo colocar y a la inclusión social, con lo que quedaría su derecho a cuidado sanitario y a la inclusión social, y la diputada Cariola ha planteado agregar también la palabra laboral, con lo que quedaría su derecho a cuidado sanitario, a la inclusión social y laboral. Diputada Rubilar. Sí, muchas gracias, presidente. Yo quisiera ver si en la discusión podemos un poco entender qué es el derecho a la inclusión social, un poco para ponerlo en contexto, digamos, porque no sé si finalmente la inclusión social es el derecho a la no discriminación, ¿a qué? Un poco lo que conversábamos con el diputado Macaya, de más que poner solamente palabras que pueden sonar bien, un poco en la historia de la ley creo yo que debe estar lo que significa eso, o sea, qué es exigible por parte de las personas en situación de discapacidad mental. Entonces, no sé si alguno nos puede ayudar a entender cuál es esta definición. Inclusión laboral parece ser más concreta, ¿no es cierto?, con derecho a participar del trabajo, qué sé yo. Pero me cuesta un poco entender un poco más lo que es inclusión social más allá de la retórica. Entonces, no sé si alguien nos puede ayudar un poco a definir lo que estamos concibiendo con este derecho. Sí, lamentablemente el autor de la indicación no se encuentra, que es el diputado Espejo, que podría ilustrarnos de mejor manera sobre cuál es el sentido o el objetivo de colocar la palabra inclusión social. No obstante eso, yo queriendo tratar de interpretarlo, entiendo que cuando hablamos del derecho a la inclusión social, también consideramos o concebimos todas aquellas materias donde hoy día existe efectivamente una discriminación respecto a las personas que están en alguna situación de discapacidad mental, como ocurre también respecto a las personas con discapacidad física. Y eso ha significado, o el reconocimiento de ello, en el caso de las personas con discapacidad física, que incluso se establezcan políticas
públicas para poder mejorar condiciones que hoy día los tienen en detrimento respecto de las otras personas. Voy a dar un ejemplo muy básico, ¿no? En la construcción de veredas con acceso o el acceso o las rampas a los edificios públicos es parte de una mirada de política pública de inclusión social que considera, digamos, que hay que realizar determinadas obras para que estas diferencias no impacten precisamente de manera arbitraria respecto de las condiciones de esas personas respecto de las otras. Entonces, yo entiendo que la palabra inclusión social entonces apunta fundamentalmente a garantizar que existan políticas públicas orientadas a que, en definitiva, no haya una diferenciación que coloque a una persona respecto de otra en una situación de desmedro solo por obviar dicha calidad inclusiva, digamos. Es lo que yo creo que quiere incorporar con esta palabra el diputado Espejo. Yo creo que él podría haberlo explicado de otra manera. Le voy a dar la palabra a la diputada Cariola, que me la ha pedido por su indicación. Sí, presidente. A ver, a mí, en la misma línea de la reflexión que estábamos haciendo antes, en torno a estas disposiciones generales, que plantean, yo lo quiero leer, digamos, porque creo que eso le da sentido al entendimiento de esta frase de inclusión social, que incorpora la inclusión social. Pues esta ley tiene por finalidad reconocer y garantizar los derechos fundamentales de las personas con enfermedad o discapacidad mental, bueno, y como lo dejamos finalmente, digamos. Leo esa primera parte porque al plantear la necesidad de que también se garanticen y reconozcan sus derechos en materia de inclusión social, a mí me queda la impresión de que, sin tampoco conocer los argumentos particulares del diputado Espejo, me hace mucho sentido a propósito de que hoy día efectivamente existen distintos tipos de discriminaciones a las personas con situaciones de discapacidad mental. De hecho, es cuestión de ver, nosotros hoy día estamos legislando un proyecto de inclusión laboral, por ejemplo, que tiene que ver con el establecer una cuota, con el establecer un reconocimiento distinto, o sea, la equidad salarial, que es un elemento que, de hecho, yo soy autora de ese proyecto a propósito de la ley que hoy día permite que a las personas con discapacidad mental les paguen menos recursos que a un trabajador normal. O sin situaciones de discapacidad mental. Entonces, en esa línea, yo creo que la lógica de inclusión social tiene que ver con que se garantice, por ejemplo, que no exista discriminación en el momento de, no sé, solicitar, por ejemplo, un crédito hipotecario, de solicitar una ley de, o sea, un subsidio de vivienda, de postular o ser parte de la implementación de distintos derechos sociales que establece el Estado a través de sus respectivos organismos. Que no exista discriminación porque una persona tiene tal o cual situación para entregárselo. Por ejemplo, no sé, otros derechos sociales que están vinculados con la inclusión real de las personas que tienen situaciones de discapacidad mental o incluso, como decíamos acá, discapacidad intelectual o psíquica. Yo tengo la impresión de que el hablar de inclusión social se plantea un ámbito mucho más amplio de derechos. Por ejemplo, el ingresar a una institución. Nosotros tuvimos la experiencia en la Universidad de Concepción de que jóvenes con Asperger ingresaron a la universidad a estudiar y pudieron postular de manera normal, digamos, a créditos, becas y otro tipo de cosas, cuestión que en otro momento pudo haber sido razón de una discriminación, por haber dicho no tienen las condiciones para poder adaptarse a la formación universitaria o superior por tener una discapacidad psíquica o mental. En este caso, yo creo que eso es un paso que tenemos que empezar a dar. Hoy día, por ejemplo, no hay condiciones, no hay preparación en los colegios para poder recibir de mejor manera a estos niños. Eso también tiene que ver con la inclusión social, que los profesores, que los distintos profesionales de los ámbitos sociales, de salud, de educación, etcétera, también estén preparados para recibir a niños, por ejemplo, que tienen algunas de estas condiciones. Y a mí me parece que eso lo garantiza el plantear la inclusión social y en el ámbito de las personas adultas que ya están trabajando, que tienen edad para insertarse al mercado laboral, tengan también garantizado el reconocimiento de los derechos en materia de inclusión laboral y también de inclusión social. Por eso yo propongo ampliar el concepto para que no quede solamente en el ámbito de la inclusión social, sino que también se incorporen los elementos laborales que son coherentes con la ley de inclusión laboral que estamos tramitando en la Cámara. Bien. Ofrezco la palabra sobre finalmente hay dos indicaciones distintas. La del diputado Espejo, que solo habla de inclusión social, y la de la diputada Cariola, que habla de inclusión social y laboral. Por lo tanto, deben ser votadas de manera
separada, ya la primera fue rechazada. Diputado Macaya. Lo que pasa es que centró mucho su explicación la diputada Cariola en el tema de la discriminación. Yo creo que es útil consignar que en caso de discapacidades es muy importante que el Estado discrimine y haga una discriminación positiva en términos de obviamente no arbitraria, pero una discriminación de decir más puntos en la ficha de protección social para una persona que tiene una discapacidad. Es discriminación en términos positivos, y creo que es importante decirlo porque no viene en la indicación la palabra discriminación, pero con la explicación a mí, o sea, yo inclusión social lo comparto, pero la discriminación tiene que ser en términos negativos, no positivos. O sea, es muy importante que haya discriminación, y lo vuelvo a reiterar, para personas que tienen discapacidad. A mí me encantaría que existiera discriminación por el tipo, si una familia es más grande o más pequeña. A una persona de discapacidad tiene que tener más puntos a lo mejor para postular a ciertos beneficios del Estado, ¿no? Y eso es discriminación en términos obviamente no arbitrarios y no estaría vulnerando la garantía establecida en la Constitución política. Diputada Cariola. No, solamente plantear que más allá de la argumentación que yo planteo en base a los hechos, porque hoy día efectivamente existe discriminación negativa, yo no comparto, bueno, creo que es un tema de conceptos, yo no comparto el concepto de discriminación positiva, creo que la discriminación, yo no lo comparto, me parece que no es el concepto correcto, más allá de que apuntamos a lo mismo, a que deben haber priorizaciones y mecanismos de inclusión real que no sean meros testimonios o definiciones al aire, sino que se apliquen en términos concretos. Lo que pasa es que tradicionalmente se ha hecho discriminación, pero yo lo entiendo. Claro, lo que pasa es discriminación que se utiliza en un término negativo y priorización en un sentido de lo que tradicionalmente se ha entendido como discriminación positiva. Sí. Esa es la idea, ¿no? De hecho, la discriminación inconstitucional es la arbitraria. Bien, sí, diputada Rubilar. Sí, presidente, Priorización. un poco también mi pregunta se refuerza con la indicación de la diputada Cariola, porque no me queda a mí claro de si la inclusión laboral está contemplada dentro de la definición de inclusión social. Porque cuando uno ve las definiciones, que me estaba tomando el tiempo de revisar, claro, uno se encuentra con la definición de inclusión social de la UNICEF, del proyecto, por ejemplo, del mismo Mineduc en materia de igualdad de oportunidades en personas en situación de discapacidad, que se llama Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social. Entonces, dentro de eso hay una cantidad enorme de derechos y no me queda claro de si no está contemplado lo laboral dentro de eso, si no estamos siendo redundantes. Entonces, ese es mi problema con la ausencia de la definición. Entiendo que el concepto es correcto, porque está al menos en varios tratados y está contemplado en UNICEF y otros. Pero tengo bastantes dudas al respecto de qué es lo que contempla. Entonces, no hay ninguna posibilidad de que podamos seguir avanzando y pedirle al diputado Espejo que venga y hablemos de su definición. Claramente es que sabe que a mí me complica en los conceptos preliminares no tener claridad de qué estamos diciendo, porque creo que eso es lo que rige para el resto. Entonces, no sé, a mí me enreda un poco. No, mire, si quieren que no lo votemos hoy día puede ser, pero no hay ninguna posibilidad que hoy día esté el diputado Espejo acá, porque está en este momento con el ministro de Obras Públicas. Me imagino por los incendios, en su región, por los incendios. De hecho, me llamó anteriormente. Entonces, la única posibilidad es que pudiéramos verlo mañana. Ahora, yo comparto con que inclusión... ¿Y un llamado de un segundito suyo? Es que tendría que suspender la sesión o algo así, porque no... 5 minutos de suspensión y avanzamos, pues sí, ¿no? A ver, si gustan, suspendemos la sesión para hacer la consulta que está planteando. Que llame a Espejo y listo, y resolvamos. Me parece bien. No, si me estaba hablando recién por WhatsApp. ¿Viste? Sí. Yo suspendería 5 minutos, lo llamaría. Suspendamos por 5 minutos la sesión. Se reanuda la sesión. Bien, diputada Rubilar, tiene la palabra. Sí, presidente, dada
los motivos de fuerza mayor, lo que yo creo que podríamos hacer es votar, porque yo creo que estamos todos por efectivamente que se pueda hacer inclusión social y si es aparte laboral dentro de la ley, pero dejar la posibilidad de reabrir este artículo en caso de que por ABC motivo estuviéramos errados en algo, digamos. Pero yo creo que se puede votar hoy día, digamos. Ya, ¿habría acuerdo que sean esas condiciones? O sea, las condiciones son las siguientes, que votemos hoy día y que eventualmente, si para efectos de la redacción y de la coherencia del proyecto encontramos que hay alguna falencia que haya quedado, que podamos en ese sentido poder reabrirlo, digamos. Pero solo en ese sentido, digamos, no en otro, no en un sentido conceptual. Y ya estaría dado el acuerdo para reabrirlo. Esa es la idea. No necesitaríamos los 2/3 ni nada, unánimemente. Y revisarlo en esos términos, de que nos demos cuenta que o faltó alguna palabra o que estamos cometiendo algún error. La inclusión social y laboral, ¿cómo lo haríamos? No, pero vamos a votar. ¿Solo laboral? No. Se tiene que votar aparte la indicación del diputado Espejo y si se rechaza la de la diputada ¿Pero Cariola. por qué entonces la mía no le pongo solamente laboral? Porque no puede haber indicación a indicación. No, pero la pongo como una nueva indicación, porque si no vamos a Que votemos la del diputado. que votemos la del diputado Espejo y luego si la aprobamos podemos igual votar la de la diputada Cariola, ¿no? No, a ver, reglamentariamente yo entiendo, pero lo que sucede es que no puede haber una indicación a indicación. Sí, entiendo. Ya. Si votamos la suya, yo en el informe hago presente que la indicación del diputado Espejo se rechazó exclusivamente porque era incompleta a juicio de la comisión, pero se basó en esa como por un tema de autoría. Ahora, pero si tiene nosotros- que ser reglamentariamente distinto. Si nosotros votamos la del diputado Espejo ya queda aprobada y ahí se puede ingresar otra indicación. No, porque resulta que el diputado Espejo puede insistir en que solamente quiera poner social. Entonces él puede reponerla en sala. Son cosas Ok. distintas. Ok, lo entiendo. Diputada Rubilar. Lo que pasa es que efectivamente a mí como que me complica que en estricto rigor vayamos a rechazar la indicación del diputado Espejo. Entonces, yo entiendo que lo que plantea la Secretaría es que pueda querer reponerla como está en la sala y que hay otras cosas, pero no sé si hay alguna fórmula de mantener la aprobación de la indicación del diputado Espejo y sumarla de la diputada Cariola, que estamos de acuerdo, pero para que no parezca como que... Ya. Vamos a poner que entonces que por unanimidad se consideró pertinente agregar además la palabra y laboral. Ok. ¿Ya? Bien, perfecto. En esos términos entonces, La diputada Cariola solicitó la unanimidad de agregar para agregar la la palabra. palabra de inclusión Ya. laboral. Y si Así hay será. algún problema, se da. Bien, en votación entonces. Ya, en votación entonces la del diputado Espejo. Con el agregado que por unanimidad dimos a petición de la diputada Cariola. Diputado Alvarado, Cariola, Castro, Asbun, Hernando, Cast, Lemus, Macaya, Monkever, Núñez, Radguev, Rubilar, Torres. A favor. 8 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobada por unanimidad. No me di cuenta. Sí. Bien, ahora nos corresponde entonces en la misma página 2 del comparado dar lectura a dos indicaciones que tenemos para respecto del inciso segundo del artículo primero. Hemos votado solamente en el inciso primero del artículo primero. Es una indicación del diputado Espejo y otra del diputado Alvarado, que dará lectura a la señora secretaria junto al inciso segundo que ya tiene el proyecto de ley. ¿Leo el inciso segundo? El inciso segundo y después las dos indicaciones. Ya, y Pérez, ¿y después vamos a votar el artículo completo?
porque ahí es un inciso. En pleno goce de los el proyecto de ley en su inciso segundo señala, en el pleno goce de los derechos humanos de las personas con enfermedad o discapacidad mental se garantiza en el marco de los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes. En ese contexto se consideran parte integrante de esta ley los principios de Naciones Unidas para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención de salud mental, adoptado por la Asamblea General en su resolución 46-119 de 17 de diciembre de 1991, la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud para la reestructuración de la atención psiquiátrica dentro de los sistemas locales de salud, de 14 de noviembre de 1990, y los principios de Basilea, rectores para el desarrollo de la atención en salud mental en las Américas, de 9 de noviembre de 1990. Dichos instrumentos constituyen fuente de los derechos fundamentales que a continuación se reconocen a todas las personas con enfermedad o discapacidad mental. Del diputado se presentaron 2 indicaciones a este inciso. No, yo me equivoqué. Hay una Sí, sola una. indicación Del diputado al Espejo inciso. para eliminar el inciso segundo. Para eliminar lo que acabo de leer. Claro. Lo que sí, antes de dar la palabra, lo que sí hay que considerar que existe una segunda indicación que agrega un inciso tercero complementario a lo que acabamos de leer. ¿Ya? Y lo otro, en todas las partes donde se aparece enfermedad o discapacidad mental, voy a tener que, de todo el proyecto, cambiarlo Los a los términos, términos del sí. título, ¿verdad? Adecuar, sí, de todas maneras. Diputada Hernando. Presidente, en la página que sigue hay dos indicaciones, una del diputado Espejo, otra mía, que van una a reemplazar el inciso 2 y otra a modificar el inciso 2. Perdone, diputada Hernando, las 2 indicaciones siguientes son al artículo segundo y nosotros estamos discutiendo el inciso segundo del artículo primero. Tienes razón, perdón. Por eso no hemos avanzado ahí. Sorry. Como decía recién, hemos leído el inciso segundo del título del artículo primero, que el diputado Espejo sugiere eliminar, me dice él, a petición del Ministerio de Salud. ¿Ya? Porque eso le alcancé a preguntar hace un rato atrás. Y hay un inciso tercero que agrega el diputado Alvarado, que habla del ámbito de aplicación, que si nosotros eliminamos el inciso segundo, debería ser considerado como inciso segundo y no tercero. Diputada Carla Rubilar. Sí, gracias, presidente. En general, esta ley está siendo, por razones de admisibilidad, una mini ley marco, ¿ya? Y toda ley marco tiene dentro de sus disposiciones generales cuáles son las leyes y los estatutos a los cuales hace mención y se inspira la ley, digamos. Todas las que hemos tenido, las que hemos tramitado, la más reciente, la Ley Marco de la Infancia, parte en sus consideraciones generales con cuáles son los convenios, habla de la Convención de los Derechos del Niño, etcétera, etcétera. Yo no sé bien cuáles son las razones del Ministerio de Salud, pero puedo suponer que son que mientras menos quede establecido cuáles son las leyes a las cuales uno se puede referir de cumplimiento, más riesgo de inadmisibilidad o de exigencia hacia el mismo Ejecutivo hay, digamos. Entiendo que tal vez esta es una definición muy larga porque, no sé, está la Declaración de Caracas, qué sé yo, de la Organización Panamericana de la Salud, etcétera. Pero yo no estoy de acuerdo con que dentro de las disposiciones generales no haya lo que siempre existe, que es el llamado hacia cuáles son las leyes que nos mandatan y a las cuales tenemos partiendo, creo yo, por la Convención del año 2008 de personas en situación de discapacidad y otras. Entonces, yo estaría abierta a que el Ejecutivo presente pudiera hablar de por qué está en contra de esta indicación, o sea, de este inciso que el diputado Espejo presenta como indicación para eliminar, pero creo que nosotros no podemos no tener un... Yo quiero hacer una sugerencia porque la explicación que da el Ejecutivo tiene más bien que ver con
otra cosa, por lo menos lo que alcancé a consultarle a la abogada, es que en definitiva termina siendo al revés, muy restrictivo establecer normas vigentes actuales, siendo que pueden sumarse nuevas Es que eso y se que queda quedarían establecido. excluidos. Entonces, Es que eso se deja establecido. una sugerencia, que lo que yo podría decir, que podríamos dejar es: el pleno goce de los derechos humanos de las personas con enfermedad o discapacidad mental se garantiza en el marco de los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes. Y con eso, sean los actuales o los nuevos que haya, van a quedar garantizados en esta ley, sin tener que nominativamente estar establecido, porque si no, mañana aparece uno nuevo y habría que legislar para modificar. Sin embargo, al dejarlo con solamente ese término, inmediatamente al firmar un nuevo convenio queda incluido dentro de esta legislación. No sé si me explico. Y así es siempre. Diputada Hernández. Mi sugerencia iba en el mismo sentido que la suya, señor presidente, pero sin suprimir la mención de estos que están acá, sino que poniendo al final, agregando una frase que diga "y de cualquier otro que sea suscrito por nuestro país", o sea, en el futuro. Sí, legislativamente no es muy conveniente hacerlo así. Estábamos conversando con la secretaria, que efectivamente la mejor forma de resolverlo es: el pleno goce de los derechos humanos de las personas con enfermedad o discapacidad mental se garantiza en el marco de los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes. Esas son las leyes, digamos. Las Que leyes la son ley así, establece, están digamos. vigentes. Diputada Rubilar. Sí, presidente. Yo entiendo, no tengo problema, solo pediría agregar: dichos instrumentos constituyen fuente de los derechos fundamentales que a continuación se reconocen a todas las personas con enfermedad o discapacidad. Completamente de acuerdo. O sea, lo que habría que sacar es todo lo que está en este contexto, que son las menciones en particular, y dejaríamos en genérico la siguiente redacción. Y ahí estamos completamente de acuerdo. El pleno goce de los derechos humanos de las personas con enfermedad o discapacidad mental se garantiza en el marco de los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes. Dichos instrumentos constituyen fuente de los derechos fundamentales que a continuación se reconocen a todas las personas con enfermedad o discapacidad mental. ¿Les parece entonces esa redacción? Que quedaría muchísimo mejor que todo el resto. Entonces, sobre esa redacción tendríamos que votar como indicación nueva, o como nuevo inciso segundo. Ya. ¿Y qué pasa con esta de espejo? Es igual votarla. Sí, esa quedaría rechazada si aprobamos esta redacción. ¿Ya? En votación. No, vamos a votar la nueva redacción y si se aprueba se entiende por rechazada. Y el texto original también. Vamos a votar el nuevo texto que acabo de leer. Diputados votación. Alvarado. Cariola. A favor. Castro. A favor. Asbun. A favor. Hernando. A favor. Cast. Lemus. Macaya. Monkever. A favor. Núñez. Radger. A favor. Rubilar. Torres. A favor. 2, 4, 6, 8 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Por unanimidad, entonces, se aprueba esa redacción del nuevo inciso segundo Entonces el otro estaría... y quedaría rechazada la indicación del diputado Espejo por la misma votación en contrario. De la misma manera, el inciso segundo original también quedaría rechazado, ¿no? ¿O se entiende por suprimido? ¿Se entiende por reemplazado? Este completo se modifica con la pura indicación, ¿no? Sí, sí. Ya, bien. Estaríamos O sea, este está entonces... rechazado. Sí, perfecto. Ahora correspondería entonces la indicación del diputado Alvarado, que también está en la página 2 del comparado, que agrega un nuevo inciso tercero del siguiente tenor. ¿Le podemos dar lectura? Para... ¿Vamos a darle lectura? Sí, no, un tema de procedimental. ¿Por qué no le pedimos al Ejecutivo que está presente que se sienta Lo adelante? que pasa es que no entiendo si el Ejecutivo está presente. ¿Está el Ejecutivo? Sí, entonces, para que... Lógico. Si este son los temas como usted, pero me interesa legislar el Ejecutivo. Sí, ya está bien, pero algo podía hacer.
Va a ser colaborativa la participación, Javier, colaborativa. ¿Cómo se llama? Patricio, joven, ¿puedes retirar eso, por favor? Bien, vamos a dar lectura entonces a la indicación del diputado Alvarado, ¿Por qué no se va que a votar? agrega un nuevo inciso tercero. Por favor, si podemos. Del diputado Alvarado, para agregar un inciso tercero, el siguiente tenor. Ámbito de aplicación. La salud mental es de interés y prioridad nacional. Es un derecho fundamental y un componente del bienestar general. Esta ley se aplicará a todos los establecimientos de salud de todos los niveles de atención primaria en la red pública de salud, a todos los servicios de salud, a todas las municipalidades, al Fondo Nacional de Salud, a las instituciones de salud previsional y al Ministerio de Salud. Diputada Cariola. Presidente, a mí me parece que acotar el ámbito de aplicación de la ley solamente a algunos servicios es poco procedente, porque se entiende que establecía la ley corre para todos los servicios ampliamente y por tanto aquí quedan fuera las mutuales, quedan fuera el servicio privado en general. A mí me parece que eso no corresponde. Creo que esto debiese mantenerse tal y como está, entendiendo el ámbito de aplicación general y no particularizarlo como lo hace la indicación del diputado Alvarado. No entiendo la razón, digamos. Sobre la indicación, diputada Rubilar. Yo, a diferencia de la diputada Cariola, creo que sí debe quedar claro el ámbito de aplicación. Pero también, efectivamente, creo que acá faltan áreas del ámbito de aplicación y ahí yo, efectivamente, me gustaría saber qué opina el Ejecutivo, en el entendido de que probablemente decir que la presente ley aplicará a todos los establecimientos de salud, bla, 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 aunque esté incompleto, tiene aires de inadmisibilidad, aires al menos. No soy experta, pero al menos hay aires de inadmisibilidad. Perfume, claro. Aroma. Entonces, me gustaría saber qué opina el Ejecutivo, no obstante que si nos dice que es inadmisible, cosa que yo finalmente compartiría, también le diría al Ejecutivo que tienen que ingresar algo ellos, porque esta ley tiene que tener un ámbito de aplicación claro, incluir a lo que falta, como dice la diputada Cariola, el ámbito privado, las mutuales, otras. Entonces, si presidente, si usted lo tiene bien, a ver si el Ejecutivo nos puede... Sí, antes de darle la palabra al Ejecutivo, la verdad es que a mí no me resulta inadmisible toda vez que no estamos otorgando ni facultades que no tengan hoy día los establecimientos, no estamos aumentando el gasto tampoco con ellos. Porque pero lo que estamos estableciendo es lo siguiente, que es lo que dice: la salud mental es de interés y prioridad nacional y es un derecho fundamental y un componente del bienestar general. Eso que se aplica en todos los establecimientos de salud, no, claro, va a tener, por eso, porque si no la ley en sí misma sería inadmisible, porque estaríamos reconociendo que implica mayor gasto. Por lo tanto, bueno, pero ya pasó el filtro de la admisibilidad. Yo, de verdad, mi criterio es que no es inadmisible. Sí avanzaría en el ámbito de poder mejorar la redacción, porque efectivamente partimos con una redacción que es bien genérica, como es establecer que la salud mental es de interés y prioridad nacional y que es un derecho fundamental y un componente del bienestar general, y luego de eso lo restringimos a algunos espacios, digamos, como los que se han aquí determinado. Por lo tanto, de todas maneras, habría que mejorar la redacción si queremos tener presente, digamos, todo lo que dice después del punto seguido la indicación correspondiente. Diputada Hernando.
Tengo una duda a propósito del ámbito de aplicación, porque yo siento que esto no solamente es de aplicación asistencial. Cuando se mencionan las mutualidades como uno de los que faltarían, igual termina siendo un tema asistencial. ¿Qué pasa con el Ministerio del Trabajo, que también tendría que decir lo suyo? Y una serie de otros ministerios, el de Derechos Humanos y etcétera. Entonces, a mí me parece que es complicado dejarlo acotado solo a una esfera. Y nunca se va a poder establecer todos los ámbitos. Bien, el Ejecutivo, no sé si podría... Por su intermedio, presidente, sí, estamos como en el límite un poco para efectos, pero es un límite bastante pequeño respecto de la admisibilidad. Sin embargo, en el artículo hay una indicación, en el artículo 5º, que también la presenta el diputado Espejo y que también hace una indicación respecto de el proceso de atención. Nosotros hoy día atendemos efectivamente, por lo tanto no estamos tampoco dando nuevas facultades ni nuevas ni nuevos ámbitos de aplicación. Hoy día se trabaja en el tema de salud mental, existen en los consultorios. Estamos de acuerdo que no es todavía lo más óptimo, pero sin embargo se trabaja. A mí me preocupa sí lo que comenta un poco la diputada Hernando por su intermedio y la diputada Cariola, que nos queda fuera algunas otras cosas. Pero también entiendo que muchas veces en ese ámbito, digamos, se puede establecer, en este caso, lo que dice relación con salud mental en el ámbito laboral y que ha sido efectivamente una discusión eterna respecto de lo que se establece en la Ley de Accidentes y Enfermedades Profesionales con lo que nos afecta en el ámbito de la salud común respecto de algunas enfermedades mentales. Ahí tenemos un límite bastante complejo. Por lo tanto, nos pasa hoy día con la Ley de Accidentes y Enfermedades Profesionales de quién se hace cargo muchas veces en algunas enfermedades mentales que se supone que vienen por el trabajo y al final se tiran un poco, no es muy bueno el término, pero la pelota entre la ISAPRE y muchas veces entre las mutuales respecto de lo que es salud mental. Entonces, ahí en el ámbito de la aplicación, yo creo que una redacción que sea un poquito más amplia puede ser interesante, porque hoy día se tratan todos estos temas, no estamos dando una nueva aplicaciones. Sí, muchas gracias, Carolina. Diputada Cariola. Sí, presidente, a mí me parece que lo que ha planteado la diputada Hernando es absolutamente correcto, me interpreta completamente. Efectivamente, uno de manera casi natural tiende a interpretar o a debatir el ámbito de aplicación de las políticas de salud mental solo remitido a lo sanitario, y eso efectivamente es un error. O sea, precisamente parte de lo que discutíamos anteriormente en relación a el concepto de inclusión social y el concepto de laboral, inclusión social y laboral, aplican en la línea de que esto tiene que ser considerado de manera transversal y por tanto, o integral si tú quieres. Yo plantearía algo por el estilo, así como que el ámbito de aplicación de la ley de salud mental debe ser de forma integral a la vida de las personas, o sea, con todo lo que eso involucra, y no solo al ámbito sanitario como queda planteado y acotado, incluso está acotado al ámbito sanitario y dentro del ámbito sanitario solo a algunas instituciones públicas. Entonces, me parece que efectivamente ahí hay un error de enfoque, incluso más que solo de redacción. No sé, yo propongo que esto se rechace y si se quiere incorporar un elemento que haga referencia a lo integral de la aplicación, yo estaría de acuerdo porque refuerza lo que pusimos en el inciso 1 del artículo 1. Gracias, diputada Cariola. Ofrezco la palabra, diputada Rubilar. Sí, presidente. Esta es una ley, por lo menos el proyecto de ley del diputado Espejo, que está muy basado en la ley argentina del 2010. La ley argentina del 2010 tiene en su capítulo 3 el ámbito de aplicación, y el ámbito de aplicación lo pone muy genérico. Los servicios efectores de salud públicos y privados, cualquiera sea la forma jurídica que tengan, deben adecuarse a los principios establecidos en la presente ley. Ese es el ámbito de aplicación de la Argentina, digamos.
Yo creo que nosotros debiéramos redactar algo genérico, pero yo no estoy de acuerdo en sacar el ámbito de aplicación. Toda ley que aspira a ser una suerte de ley marco, que vendría a ser esto, tiene ámbito de aplicación de todas maneras. Entonces podríamos hacer una redacción similar a esa. ¿Y qué sugerencia podría ser? Para empezar, acá yo no le pondría como subtítulo ámbito de aplicación, porque el resto de la ley no lo tiene, entonces no queda bien hecha. Pero sí podría ser: la salud mental es de interés y prioridad nacional, es un derecho fundamental y un componente de aplicación general, debe aplicarse a, y ahí señala lo que usted señaló recién de la legislación argentina. Pero esto de establecer en un inciso tercero de un proyecto, de un artículo, un subtítulo, después no sé, en el artículo 8º, otro subtítulo, no es como el Código Procesal Penal, que en todos los artículos se les puso subtítulos. No, si los subtítulos los podemos obviar, me interesa a mí que resolvamos el fondo. Y una de las cosas que puede ser efectivamente es: la salud mental es de interés y prioridad nacional, es un derecho fundamental y un componente del bienestar general. Eso establece, digamos, en el mismo sentido de lo que ya está dispuesto en todos los otros incisos del artículo primero, ¿ya? Y no tiene una bajada específica que termine siendo más restrictiva, porque dijimos que en las disposiciones generales tenemos que establecer garantías generales, no cosas tan particulares. Y más adelante poder hacer una bajada eventualmente que pudiera precisar aquellas otras materias. No sé qué les parece. ¿En este espacio o en otro? ¿Y cuál sería la redacción entonces que usted sugiere? Es que yo creo que la salud mental es de interés y prioridad nacional, es un derecho fundamental y un componente del bienestar general. La presente ley aplicará a todos los servicios públicos o privados, y servicios como amplio, públicos o privados, cualquiera sea la forma jurídica que tengan. Hay una redacción entonces que ha sido sugerida por la diputada Rubilar. Es una general, pero yo insisto que debe tener ámbito de aplicación. No, estamos de acuerdo. ¿Qué dice el ámbito de aplicación de la ley argentina? Dice: los servicios y efectores de salud públicos y privados, cualquiera sea la forma jurídica que tengan, deberán adecuarse a los principios establecidos en la presente ley. Eso pondría yo después de general. Yo después de general le pondría eso. Es que yo le saqué el salud por la discusión que dimos anteriormente. Sí, yo creo que habría que entonces votarlo en virtud de lo que ha planteado la diputada Rubilar en su redacción, que es los servicios públicos y privados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Les parece? O sea, habría una octava indicación. Sería una octava indicación, con lo que se caería la del diputado Alvarado. Aguilar y otros para... Sería bueno si pudiera ayudarnos con la redacción por escrito, diputada Rubilar, y así ingresar de manera formal. Pero espérate, que diga que empiece desde la salud mental. Sí, Entonces, sí. póngala como para reemplazarlo, ponga hasta ahí, después hasta general y después lo que usted dice. Entonces, votaríamos la indicación número 7 del diputado Alvarado si se rechaza la número 8 que está proponiendo la diputada Rubilar, que es la que hemos convenido en este momento. ¿Les parece? Bien, en votación la indicación número 7 del diputado Alvarado. ¿No hay ninguna posibilidad de dividirla con lo mismo anterior? Es que se nos complica un poco la diputada. En votación. Alvarado, Cariola. Sí, presidente, yo voy a votar en contra de esta indicación por lo argumentado anteriormente, a propósito de que me parece que no es correcto acotar la aplicación de esta ley solo en el ámbito sanitario. Castro. Asbun. Hernando. Cast. Lemus. Macaya. Monkever. Núñez. Radger. Rubilar.
Torres. A favor. O sea, perdón, en contra. Estaba pensando a favor de la nueva coalición. A favor de la nueva coalición. 0 a favor, 6 en contra, 1 abstención. Rechazado. Rechazada entonces la indicación número 7 y ahora vamos a votar la indicación número 8 propuesta por la la voy a leer. Vamos a dar lectura a la indicación. No, es que no está... No. Lo que pasa es que hemos tenido que ir ordenando por número porque hemos agregado nuevas indicaciones, etc. Vamos a dar lectura de la indicación octava, que es la que vamos a votar ahora. Ya. De la diputada Rubilar. Y otros. Para agregar un inciso tercero al artículo primero del siguiente tenor. La salud mental es de interés y prioridad nacional, es un derecho fundamental y componente del bienestar general. Esta ley se aplicará a todos los servicios públicos o privados, cualquiera sea la forma jurídica que tengan. Bien. Esa sería entonces la indicación que vamos a votar ahora. Quienes quieran firmarlo después se acercan a la Secretaría. En votación. Alvarado, Cariola, Castro, Asbun, Hernando, Cast, Lemus, Macaya, Bonkever, Núñez, Radgev, Rubilar, Torres. ¿Torres? A favor. 2, 4, 6. 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por 6 votos a favor, 0 en contra. Nos queda solamente nos quedaría el artículo segundo para ver si podemos votarlo hoy día y luego continuar mañana. Al artículo segundo, para que le demos lectura al mismo. Entonces, el artículo primero, votemos el artículo primero. Es que votamos por incisos con la Sí, indicación. pero... No, pues. Si Sí, votamos los bien. incisos con las indicaciones, inciso con indicaciones, por lo tanto ya está aprobado con la indicación, está aprobado con la indicación y está aprobada esa indicación. Por lo tanto ya está listo el artículo primero. Ya. Fue lo que usted misma me explicó y Sí, le explicó ya. a todos. Ya está bien. Sí, diputada Rubilar. Presidente, lo que pasa es que efectivamente teníamos en los proyectos de ley, en los dos que se fusionaron, ciertas definiciones al respecto del tema de lo que se entendía por enfermedad mental. Posteriormente, y entiendo que las intervenciones de nuestros invitados, el diputado Espejo y también la diputada Hernando, hacen indicaciones a estas definiciones. Entiendo que por algunas razones no tenemos al Ejecutivo, dígase, representado por los médicos de psiquiatría en este momento. Yo no sé si es bueno no escuchar la opinión del Ejecutivo, de los psiquiatras que están viendo la ley de salud mental antes de votar. Mañana van a venir. Yo personalmente creo que es un poco osado no votarlo sin la opinión del Ejecutivo de los psiquiatras. Ninguno de nosotros aquí es psiquiatra. Es mi humilde opinión, presidente. Bien, de ser así tendríamos que suspender la tramitación hoy día porque ya no nos daba... ¿Sí? Diputada Hernando. Yo comparto la opinión de la diputada Rubilar porque además me parece que hemos tenido suficiente tiempo de conversar sobre esto. El Ejecutivo ha estado todas las veces y a mí me parece que es lamentable que todavía no introduzca ninguna indicación. Entonces, a mí me parece que deberíamos, en este momento además, que las cosas se ponen tan como especializadas, deberíamos escucharlo. Perdón, pero el Ejecutivo ya expuso sobre este proyecto de ley. Pero no ha hecho indicaciones. Pero si no ha hecho indicaciones, porque no le interesa hacer indicaciones. Es que, perdónenme, pero por respeto a esta misma comisión. Nosotros no solo retrasamos la votación en particular, nosotros hicimos una votación en general, dimos una semana más, dimos plazo hasta un viernes para ingresar indicaciones. Con todo, incluso hemos aceptado nuevas indicaciones en la tramitación.
Entonces, yo lo único que pediría es que ya no le pidamos más al Ejecutivo si no ha habido interés mayor en poder tener una indicación distinta. Y si lo tienen, bienvenidos serán en el momento de votar. Presidente. Diputada Rubila. Sí, yo estoy de acuerdo, presidente. Yo creo que efectivamente el Ejecutivo no ha manifestado interés en este proyecto de ley, pero otra cosa es que mañana tengamos a los psiquiatras sentados y no hayan podido opinar al respecto de definiciones de lo que se entiende por salud mental y otras, digamos. Si con estas nuevas indicaciones, estando el Ejecutivo sentado, los psiquiatras que representan al Ejecutivo, no hay opinión, bueno, esta comisión hizo todo lo posible por tener una ley que se enmarcara en la supuesta ley de salud mental que en algún momento va a llegar por parte del Ejecutivo, porque acuérdese, presidente, que supuestamente va a llegar una ley de salud mental. Entonces, yo creo que mañana es el deadline y con psiquiatras presentes en la mesa tendrán que decir todo lo que tienen que decir a todas las indicaciones y si no, bueno, estamos claros de que no hay ninguna y tendremos que arar con los bueyes que tenemos, ¿no? Bien, entonces vamos a dejar hasta aquí la discusión de este proyecto por el día de hoy. Continuamos el día de mañana. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.